Buenas noches, mis queridos oyentes. Bienvenidos a Arcoíris de Palabras, un espacio donde celebramos la literatura queer y la convertimos en experiencias para tus oídos. Aquí encontrarás cuentos, novelas y poesías narradas con orgullo, porque nuestras historias también merecen ser escuchadas. Capítulo 3. Pasado algún tiempo, suficiente como para que aquellos acontecimientos hubieran sido dejados en segundo plano, Valentín tenía la misma tranquilidad de siempre, y Israel había logrado dormir un poco más por las noches. Estaba empezando una nueva clase cuando varias nubes de tormenta se aproximaron. Valentín se veía nervioso, tanto que cuando Israel lo tocó para preguntarle si estaba bien, por poco termina gritándolo. ¿Qué? Preguntó el castaño algo confundido. ¿Por qué no me dijiste que ya no soportabas? Nos hubiéramos ido antes, idiota. No me di cuenta. Está bien, mintió. Soy demasiado grande como para... Cuando a lo lejos una luz blanca y brillante les mostró que la época de tormentas había comenzado, Valentín miró con pánico a los ojos de Israel. Sabían que cuando pasaba eso, tenían que irse lo más pronto posible. Siempre corrían los dos hacia casa, pero la lluvia se hacía más fuerte conforme los segundos pasaban, lo cual perdieron aquella oportunidad. Sus ojos se encontraron una vez más. El profesor le llamó la atención a Valentín, haciendo que perdiera toda compostura. Toda la clase lo vio levantarse y huir. Israel miró con preocupación la puerta. No tenía más opción que seguirlo. No iba a dejarlo solo. Escuchó los gritos del maestro junto con algunas burlas. Ignoró todo lo que le llegaba a los oídos. No era como si algo de eso tuviera algún peso encima de sus hombros. Tras unos metros, sus piernas se sintieron débiles. Los moretones de su espalda hicieron que su respiración fuera cada vez más complicada. Tenía que ejercitarse más. Llamó al celular de Valentín para saber dónde había ido. Estaba enojado tanto con él como consigo mismo. Dios, ¿no podías contestar antes? Estoy asustado, idiota. Al menos dime dónde estás. Corrí a la bodega, gritó. Perdón, perdón, perdón. Aun cuando sus gritos no se escuchaban bien por la caída de la lluvia, Valentín logró escuchar lo enojado que estaba. Se sentía una molestia para él cada vez que había una tormenta. Era su única fobia. No podía contener sus gritos cuando estaba en esas situaciones. En cualquier momento iba a llegar el primer disparador. Aquella bodega se iluminó. De forma inconsciente, Valentín contó. 1, 2, 3. Quería saber cuán cerca estaba. Al parecer era mucho, pues sonó tan fuerte que tuvo pequeños flashbacks
vívidos en los cuales podía ver a su abuela encerrándolo en un sótano para que se callara. Sus lágrimas comenzaron a ahogarlo. Se tapó los oídos con la intención de no volver a escucharlo, pero sabía que era imposible. El ruido ya no estaba solo afuera, ahora estaba dentro de su cabeza. Intentó una vez más calmarse como el psicólogo le había dicho cientos de veces, pero hacía años que no estaba acostumbrado a afrontarlo solo. Intentó buscar a Israel a su lado. Dio decenas de vueltas a su cabeza para encontrarlo, pero una vez más estaba sumido en la oscuridad, el miedo y la soledad con la que había pasado toda su infancia. En un instinto, buscó un pequeño rincón en el cual esconderse. Cuando lo encontró, abrazó sus rodillas esperando que todo pasara. Tapó sus oídos y cerró sus ojos. Una luz cegadora se puso frente a su rostro, haciéndolo creer que iba a volver a sonar otro trueno. Mas sintió la caída de un gran cuerpo encima suyo abrazándolo. Todo estaba oscuro hasta que él llegó. Sintió su calor y con desespero se aferró a él. Su cabeza se recostó en aquel pecho con el corazón retumbante. Sus dedos se clavaron como astillas en los moretones de la espalda de Israel, haciéndolo sentir asqueado y adolorido. Al ver la debilidad de Valentín, Israel le cubrió los oídos. Se sentía como un tonto. Se culpaba a sí mismo de no haber prestado más atención por estar pensando en otras cosas sin importancia. Acercó su boca a su cabeza para que se sintiera el retumbar de sus palabras. Ya no llores. Valentín realmente deseaba seguir llorando hasta que la tormenta cesara. Se aferró con más fuerza. Sin pensarlo, subió hasta poder descansar su cabeza en su hombro. Quería escucharlo con claridad. «Mierda, mierda, mierda», dijo entre sollozos. ¿Por qué tenía que llover justo ahora? Israel sentía la desesperación entrecortada de Valentín correr por su cuello y sus uñas ser clavadas en todos los moretones que tenía en la espalda. Lo estaba lastimando por culpa del pánico que sentía. Soportó tanto como pudo hasta que le fue imposible seguir. Sostuvo a Valentín entre sus brazos. Lo acorraló contra el rincón una vez más. Al tocar la pared, logró sentir el polvo y las pelusas pegarse al sudor de sus manos. Estaba asqueado. «Juro que voy a matarte si una araña me toca», murmuró, igualando sus niveles de terror. «Ya veamos», pensó. «Tus padres», dijo sin pensar. «¿Mis padres? ¿Qué pasa con eso? Deja de pensar en la lluvia. Dime dónde están ahora». Valentín intentó responder cuando el ensordecedor ruido lo hizo gritar de pánico. Israel se acercó a su oído con prisa. Le volvió a susurrar lo que había dicho para tranquilizarlo. «¿Dónde están ahora?» «Corea, Corea.
gritó entre lágrimas. Están en Corea. ¿Sur o norte? Prosiguió con calma. ¿Hay más de una? Sí, sur y norte. ¿Dónde están? Sur, sur. Hablaron del sur, el sur. ¿En qué trabajan ahora? No lo sé, no lo sé. Lo sabes, dímelo. Israel movió a Valentín para abrazarlo por la espalda y hacer que nada más que su voz pudiera escucharse en sus oídos. Lo aplastó con la fuerza que siempre había usado. Sabía que no iba a escaparse, pero aún así era la única forma en la que sentía que podía cuidarlo. Era la única manera en la que su cabeza le decía que en realidad podía protegerlo de todo mal. Fotos, modelos coreanas, moda, gritó aún llorando. ¿Te han mandado algo? ¿Como algún dulce? Yo, pensó de la nada. ¿Lo han hecho? No. Dijeron que los traerían la próxima vez que vinieran. ¿Sabes cuándo va a ser eso? Negó. ¿Desde cuándo no vienen? 2 años. Es mucho tiempo, ¿no? Siempre están ocupados. Los extraño. Aquel tema de los padres hacía a Valentín dejar de pensar en su alrededor. Era a Long en lo que podía enfocarse con calma. Aunque no recordaba la apariencia de sus padres, no podía parar de intentarlo. Los veía en las fotos de sus viajes y en imágenes que le mandaban cerca de lo bien que vivían estando sin él. Se preguntaba si una vez más no podría reconocerlos cuando volvieran. Dudó de si alguna vez volverían. Sus ojos se entristecieron y dejó de pensar. Israel se quedó callado sabiendo que había logrado entrar en su mente con perfección. Lo abrazó con más fuerza y le tapó los oídos. Parecía un pequeño caparazón sin vida. Estaba frío, sudado, lleno de polvo. Se preguntaba cuándo había sido la última vez que lo abrazó de esta manera. Estaba tan feliz aún cuando la culpa lo carcomía por dentro. Valentín se dejó llevar por el abrazo, acomodándose en el suelo. No dejó que Israel se fuera de su lado hasta que pasados algunos minutos la tormenta cesó. Se miraron con cierta cantidad de sorpresa, como si todo lo que acababa de vivir fuera nuevo. Valentín estaba avergonzado de su actitud, dio la vuelta y tomó las manos de Israel. Lamento haberme puesto así, no quería escapar, solo estaba asustado. No hay problema, suspiró. No es como si me molestara pasar a tu lado. Pero sé que odias este tipo de lugares. Polvo, suciedad, oscuridad. Estás haciendo que recuerde lo que hay a mi alrededor. No lo hagas, sonrió, sabiendo que no podía verlo. Perdón. Deja de disculparte, no hiciste nada malo. Inclusive debería felicitarte por no tartamudear, dijo para subir su ánimo. Lo has logrado por 3 tormentas seguidas.
Es gracias a ti. Tú eres quien lo logra. Toma el crédito. Oye, Ezra, dime, ¿por qué me proteges? Aquella pregunta lo hizo dudar de todo. Era claro que sentía algo. No lo entendía y tampoco quería atribuirlo al conocido sentimiento del amor. Pero tampoco podía negar que sentía algo muy parecido a ello. Lo único que sabía era que lo apreciaba demasiado, lo consideraba alguien importante, inclusive pensaba que era muy parecido a aquel brillo en la oscuridad que le decía que había miles de cosas las cuales no terminaba de entender del universo. Respondió con otra pregunta para no quedar mal. ¿No te gusta que lo haga? Valentín se confundió. Estaba claro que le gustaba. Más que eso, le encantaba. Era como su hermano mayor, aun cuando el mayor era él. Había sido criado por Liliana como un par, dos, como un par de hermanos. También por su padre, quien, aunque le daba mala espina, hacía que su mentalidad cambiara en cuestión de segundos por culpa de sus conocimientos, en especial los que tenía acerca de jardinería. Como amante de las flores, Valentina adoraba los jardines de flores desde que era niño. La primera vez que conoció a Israel, a pesar de sentirse atraído por la formalidad y madurez con la que hablaba, de lo que realmente se había enamorado era del jardín trasero de su casa. Siempre estaba lleno de flores hermosas que crecían creando colores brillantes como el sol y que eran cuidadas por aquel hombre que le enseñó con los años a cuidar a cada una de ellas. Pero ese no era el punto a cual deseaba llegar conectando sus pensamientos. Quería saber por qué había hecho esta pregunta. ¿Te molesta tener que cuidarme? ¿Qué? Dijo extrañado. No lo sé, pero tal vez te molestó esta vez. No quiero que nada cambie, pero siento que hemos cambiado un poquito. ¿Cambiado? ¿No te has dado cuenta que nos llevamos mejor desde que me alejé de Teo? ¿En serio? Sí, ahora es como si estuviéramos más unidos. Es lo normal. Debe ser mi imaginación entonces. Río sabiendo que no era así. Como sea, pensé. Pensé que estarías incómodo por lo de los chupetones y estar a solas. ¿A solas? Siempre pasamos a solas, idiota. Pero no me refiero a eso. Entonces, me refiero a lo que pasó esa noche. Sé que pasamos solos, pero a veces solo recuerdo lo que pasó y me pongo nervioso. No quiero que haya tensión otra vez entre nosotros. No me gusta. Tapándose la boca por lo arrepentido que acababa de decir, escuché un suspiro de Israel. No era un suspiro malo, pero en la oscuridad no se podía ver aquella sonrisa de diversión que tenía. Pensé que te ponías nervioso de la nada por otras cosas, no por algo como eso. Tú no entiendes.
Ni siquiera me acuerdo de lo que pasó esa noche, Valentín. Preguntaste, ¿por qué no tú? Ah, esa noche me preguntaste por qué elegí a Teo para probar lo que se sentía estar con un chico y no a ti. ¿Y cuál fue la respuesta? Preguntó preocupado. Que no quería molestarte. Valentín exhaló más tranquilo. No sé lo que pasó esa noche. Tal vez estaba enojado porque hemos pasado tantas cosas juntos que es raro que ya no sea el primero al que le preguntes algo como eso. Y sí, estaba celoso de Teo y la estúpida forma en la que se llevaban porque sentí que ibas a cambiarme. Ahora solo imagina cómo me sentí al ver que tenía su marca. No es mi culpa tampoco, idiota. Estaba borracho. A veces los amigos también sienten celos, ¿sabes? ¿Aceptas que estaba celoso? Sonrió con picardía. Si con eso dejas de ponerte nervioso acerca de lo ocurrido, sí. Lo olvidaré entonces. ¿Así de fácil? Se quejó. Dije tantas cosas cursis para que me dijeras, ¿lo olvidaré entonces? Me hubiera esforzado menos. No sabías que estabas siendo cursi. Rió. Por eso debe ser que no tienes novia. Esto no viene al caso. No la tengo porque no me interesa tenerla. ¿Por qué? Se burló. Siempre sales con Amelia, porque nunca han tenido una relación. Dime, dime, dime. Acercándose a jugar con su cuerpo, tocaba el abdomen y las costillas de Israel con la intención de que riera. Lo detuvieron en seco dos manos que le atraparon el rostro para acercarlo a algo. Escuchó directo en su oído lo que Israel le dijo. Terminó sonrojándose al punto en el que sus mejillas ardían. No había querido seguir pensando en la atracción que sentía por él, pero después de la segunda vez, hacer cosas normales como aquellas de hablarse de cerca se tornó diferente. Podían estar haciendo lo que siempre hacían, como tocar sus manos a ratos, jugar, tocar sus rostros, comer juntos, pasar tiempo de calidad o tomar siestas en la misma cama antes de darse cuenta que todo eso había perdido la inocencia con la que siempre lo hicieron. Ahora era difícil no pensar en que en cualquier momento volvería a ocurrir y que aquel deseo era obvio que existía desde hace mucho antes que aquella noche de borrachera. Aún así, sus ojos se llenaron de felicidad. Estaba sonrojado y algo perdido. Se había deleitado con cada palabra que escuchó. Si tuviera novia, no tendría suficiente tiempo para pasar a tu lado. Israel. Aquella posición duró unos cuantos segundos hasta que sintió que las manos del pelinegro le apretaban el rostro con tanta fuerza que tuvo que apartarse. No entendía la razón de ese comportamiento, pero sabía que algo andaba mal. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Juro que cuando salga voy a golpearte. ¿Ah? ¿Se confundió? ¿Por qué? Hay algo caminando en mi cuello, creando pánico en ambos.
Valentín comenzó a reír mientras lo sacudía. Sabía de ese sentimiento de asco que Israel sentía por las cosas sucias, polvorientas o con animales tan pequeños que podían meterse en sus oídos. Dando un par de risas más, Valentín lo tomó de la mano para irse corriendo de aquel lugar. Saltaron el muro del edificio y corrieron a sus casas. Habían extrañado escaparse, en especial porque a Valentín le encantaba correr tomando la mano de Israel e inundarlo con su risa infantil de forma dulce y sincera. Al llegar vieron a la madre de Israel salir por la puerta. La mujer sabía que había días en los que su hijo se escapaba de clases, pero no le daba ningún castigo. Sentía que aquel mal comportamiento se debía a ella y la incapacidad de huir de su marido. Liliana era la mujer más fuerte que Israel, pero también era sensible. Varias veces sintió que debía huir, pero no podía hacerlo sabiendo que su otro hijo, no perteneciente a su sangre, podría ser lavado la cabeza por aquel hombre. Ni Israel ni Liliana se perdonarían si algún día la sonrisa de Valentín dejaba de brillar. Era un sentimiento doloroso de sufrir por alguien para no lastimar a otra persona. Cuando vio a los chicos esconderse detrás de un poste que aún dejaba verlos, sonrió. Tomó el auto y fue a trabajar. Cuando ella no estaba, Israel sabía que no tenía que entrar a casa por cualquier inconveniente. Pasaba en casa de Valentín mientras su madre, por otro lado, intentaba pasar el mayor tiempo posible dentro del hospital, aun cuando eso le quitaba mucho de la energía que necesitaba para protegerse a sí misma de su esposo. La mirada de Israel entristeció en el momento en el que la vio irse. ¿Tienes miedo?, preguntó Valentín. Claro que no. Sé que te asusta ver a tu mamá conducir bajo la lluvia, dijo acariciando su mano. Va a estar bien, tranquilo. Dije que no estoy asustado. Si tú lo dices. Valentín, ¿aún tengo ropa en tu casa? Sí. Vamos a que te des una ducha. Valentín lo llevó a su lado. Mientras abría la puerta, Israel se sintió extrañamente cansado. Se recostó por un segundo en el hombro del otro chico. Había mentido. Sí estaba asustado. El miedo a saber que su madre iba sola por la calle cuando llovía era real. Temía que tuviera un accidente como hacía varios años atrás y quedara como su padre. No sabría qué hacer en ese momento. Deja de ser fuerte frente a mí, susurró Valentín. Yo jamás te juzgaría si te viera llorar, o reír, o por lo menos sonreír. No ahora. Nunca te he visto sonreír, y nos conocemos desde hace 8 años. Valentín, solo quiero entender por qué jamás bajas la guardia cuando estás conmigo. ¿No puedes solo abrir la puerta y entrar? Como sea. Haciéndole caso tras unos incómodos segundos, entraron el uno detrás del otro. Todo volvió a tener aquella horrible tensión. Israel hizo que Valentín se diera la vuelta y cayó rendido en su pecho.
Valentín lo abrazó con fuerza, haciendo que el dolor de sus heridas se intensificara, pero no se movió ni un poco. Se separó un poco para verlo a los ojos. Su cabello mojado comenzaba a darle escalofríos. Valentín debía estar igual. Usó una mano para apartarle un mechón del rostro. Deberías bañarte primero. ¿Tú crees? Tú te ves peor que yo. Valentina avanzó a verlo mojado en su camiseta blanca, la cual ahora era transparente. Se veía sexy mezclado con lo negro de sus cabellos cayéndole en el rostro. Su respiración se coordinó con la suya sin darse cuenta. Los nervios volvieron. Israel intentó cambiar de tema. Yo nunca bajo la guardia. ¿Ah? Nunca bajo la guardia. Jamás lo he hecho con nadie, ni siquiera contigo. Duele un poco lo que dices, dijo virando el rostro. Pero hay algo más. ¿Sí? ¿Qué cosa? Yo odio que me toquen, que me abracen, que me miren o que me tomen de la mano. Dejaré de hacerlo entonces. No. ¿Por qué no? Gruñó. Si no te gusta, no lo haré. Me gusta cuando el que lo hace eres tú. ¿En serio? Dudó al regresar a verlo. Eres mi excepción para todo lo que odio.